La oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Quiero decirles de que pues mi esposo toda esta semana no ha estado bien de salud, pero aquí estamos para apoyarlo y para respaldarlo. Y bueno, vamos a predicar en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa palabra? Amén. Yo quiero que usted agarre esa palabra para usted. Amén. No regale este mensaje, sino dígale: gracias, Señor, por lo que voy a recibir. Amén. Así que abran sus Biblias en 1 Samuel 30. Vamos a leer los primeros 6 versículos de la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Amén. Dice en la palabra del Señor, si pueden, pónganse de pie los que están sentados en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que en él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esa palabra, mi Dios. Mi Dios, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y queremos tener un corazón abierto, Padre, abrir nuestros oídos y nuestra mente, Señor, abrir, Señor, nuestros oídos espirituales y escuchar esa palabra, Señor, que puede edificar, restaurar nuestra vida y nuestra alma. Te pedimos, Señor, que hables, Padre, a mi vida primeramente, Señor, asimismo a los que están aquí presentes. Gracias, amado Dios, estoy en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, como ustedes saben, todos poseemos, ¿cómo pudiera decir? Suficiente fortaleza para soportar, podemos decir, la dicha de otro, la desdicha de otro. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos con esa persona para poderle ayudar a poder enfrentar algún conflicto que él o ella pueda estar pasando. Pero, hermanos, algo que puedo ver, hermanos, sobre la fortaleza que cada hombre y cada mujer debe de tener, es que no es igual el estar con alguien que está pasando por un proceso que el que verdaderamente esté pasando un proceso, un conflicto personal. Amén. Lo difícil es cuando tenemos que enfrentar nuestra propia desdicha. ¿Sabían ustedes eso? Que eso es lo peor que puede pasar. Nuestro propio sufrimiento personal, que nadie puede entenderlo. ¿Se ha fijado que cuando alguien muere y dice lo siento mucho, eso es falso? Porque, hermano, nadie siente el dolor que esa persona está sintiendo cuando tiene una pérdida. Entonces, nuestra propia dificultad, hermano, nos hace ver nuestro estado de ánimo, nos hace ver realmente cómo estamos en Cristo, principalmente hablando a los cristianos. Y algo que yo me preguntaba era que ¿cuántos de ustedes han tenido dificultades?
que aún no saben cómo enfrentarlos. Oh, yo pensé que ustedes iban a levantar las manos. ¿Ah? O nuestros propios problemas que no nos deja tener paz. Se nos va el sueño. Estamos pensando en cómo resolver ese problema. Y estamos toda la noche, hermanos, maquinando, pensando, queriendo resolver mentalmente, suponiendo, creyendo. ¿Cómo podemos nosotros hacer para poder solucionar ese conflicto? Sentimos que estamos solos. Nos sentimos, hermanos, como desamparados. ¿Se ha fijado usted que en el momento de la prueba es cuando más desamparado usted se siente? Como si estuviéramos en un callejón sin salida. Así nos hemos sentido muchas veces cuando estamos en una dificultad. Pero, hermanos, en ese proceso de invierno, hermanos, en ese proceso de dificultad, Dios, hermanos, nos permite comprender que en Él tenemos la fortaleza. Hermanos, como hermanos, que Él realmente está con nosotros, que pueden comprendernos para poder enfrentar cualquier situación. Pero, hermanos, cuando más grande es la dificultad, también la fortaleza debe de ser aún más grande. Y es ahí el detalle, hermanos, en donde muchos de nosotros flaqueamos. Que cuando viene una prueba a nuestra vida, lo primero que hacemos es quejarnos. En Salmo 46 dice Dios, dice 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, en nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nosotros, hermanos, en la tribulación buscamos, hermanos, el resultado equivocado. Buscamos, hermanos, la ayuda equivocada. Vamos a personas equivocadas, donde lo único que van a hacer es empeorar tu situación. Cuando nosotros tenemos a un Cristo glorificado, cuando nosotros tenemos a un Cristo, hermanos, que puede entender nuestras situaciones. A veces andamos buscando, hermanos, de que alguien nos aconseje para poder, hermanos, tomar una decisión en nuestros conflictos. Y lo único que vas a hacer es empeorar tu situación. Cuando tú puedes venir a la palabra, hermano, es el libro más sagrado donde están las respuestas a nuestras quejas, a nuestras interrogantes, a todo lo que nosotros deseamos, hermano, escuchar. La fortaleza crece cuando la prueba también crece. Pero ¿por qué buscamos consejo en el lugar equivocado? O con personas equivocadas que lo único que harán es confundirte y destruirte. Si tu dificultad, hermanos, es grande, así será la fortaleza que Dios pondrá en tu vida para que puedas enfrentarla. Pero para que la enfrentes tienes que buscarlo a Él. A Él. Amén. Vemos en esta mañana, en el texto que hemos leído, un momento muy crítico con la vida de David, hermanos. Cuando él, hermanos, aún no era el rey de Israel. Imagínense, él no era el rey de Israel y ya estaban surgiendo dificultades. Wow. Y algo que me llamaba la atención en esta palabra es que cuando el Señor pone la mirada en ti, lo primero que hace es que vienen las dificultades sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás no le gusta eso. Y yo meditaba y yo decía, wow, Señor, o sea que cuando una persona está pasando dificultades es porque el enemigo está enojado. ¿Por qué? Porque Él sabe quién eres tú en Cristo. Él conoce cómo tú en las manos del Señor puedes hacer grandes cosas. Y por eso Satanás quiere destruirte y te pone, vienen situaciones a tu vida para ver si tú puedes enfrentar maduramente la situación. David aún no era rey.
Veamos lo que David estaba sufriendo en ese momento. En el verso 1 dice que cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día de Amalek, habían invadido a Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Hermanos, era una situación terrible en esos dos pueblos. Fíjense, David, hermanos, podemos ver que él pudo enfrentar, hermanos, los ataques del enemigo. Él enfrentó, hermanos, el ataque de sus enemigos. Empezó a ver, hermanos, de que sus dos pueblos eran destruidos. También en el verso 2 podemos ver que se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Hermanos, él estaba sufriendo una gran pérdida. Mi pregunta es, ¿qué pérdida usted está pasando? ¿Qué situación usted está pasando que está teniendo pérdidas? Quizás en su matrimonio. Quizás, hermano, relacionándose con sus hijos. Quizás problemas económicos, situaciones, hermano, que usted está enfrentando. Quizás pérdida. Quizás usted siente que su hijo va más para allá al mundo que para acá. Y usted está sintiendo esa pérdida. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Amén. Y él, hermano, estaba pasando una pérdida. Estaba perdiendo a sus mujeres y a sus hijos. Era una situación lamentable. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando hubiéramos podido resolver esto antes, muchas veces dejamos por último a que Dios haga todo, cuando nosotros podemos tomar una buena determinación para no sufrir. Pero David, en el verso 3 y 4, me gusta lo que dice. Dice que vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Cuando usted está en la dificultad, ¿para dónde usted agarra? Nos vamos a llorar donde alguien que no nos puede resolver los problemas, en el lugar de venir aquí al altar y venir a llorar y decirle: Señor, estoy pasando por esto, Señor, ayúdame. Cuando nosotros podemos venir a buscar aquí la ayuda, el auxilio. Cuando podemos decir: mire, si usted no tiene nada que decirle, porque es tanto el dolor que usted siente de su conflicto, en su situación, en la prueba, lo primero que usted debe de hacer y decirle al Señor es: auxilio, Señor, auxilio. Dice que David lloraba. David lloraba. Alzaron su voz. Estamos en dificultades y muchas veces ni tan siquiera abrimos la boca para decirle al Señor lo que nos está pasando. Siempre vemos a nuestro alrededor la amargura, el odio, el rencor, porque queremos que la gente nos entienda, cuando solamente Cristo puede entenderte. La gente puede darte una respuesta ficticia, pero el Señor, tú estás ahí cubierto con su sangre, y es allí donde tú puedes encontrar la respuesta que tú necesitas. Él, hermanos, tuvo un desconsuelo total, pero él vino y buscó al Señor.
En el verso 6, hermanos, vemos que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, para cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. En el verso, hermano, se habla de la angustia que la gente estaba viviendo, y en el lugar de buscar el rostro del Señor, estaba culpando al pastor David. Así somos nosotros. Cuando estamos en una situación, lo primero que hacemos es que culpamos al pastor José Escobar, culpamos al líder. Posiblemente muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con lo que David estaba sufriendo en ese momento de su vida. Quizás esas 4 cosas por las cuales David estaba pasando, también las estamos sufriendo nosotros en nuestra propia vida. Ataques. ¿Quién no está siendo atacado ahora, hermanos? Este mundo está de cabeza, está loco. Y aún, hermano, siendo cristianos, estamos con una mente desordenada y vacía, hueca, porque no encontramos, hermanos, la solución, cuando la solución está en esta palabra. Ataque de nuestros enemigos espiritualmente hablando, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con nuestros hermanos. La lucha, el ataque que tú estás recibiendo no es con el hermano que está a la par. Dígale al que está a la par, no es contigo. Dígaselo. Nuestra lucha, hermano, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y eso, hermano, nosotros no lo vemos, no podemos, hermano, discernirlo, porque todo lo discernimos carnalmente. Este fue un momento en el cual David tenía que tomar una decisión, hermano. Y lo primero que él hizo fue rendirse y darlo todo por perdido, hermano. Él aceptó. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Que tú no confíes en Él. Y David se rindió, hermano. Él vino a los pies del Señor y levantó sus manos y se rindió. ¿Sabías que hay gente que se fue de la iglesia porque se rindieron? Porque en el lugar de que Dios sanara su fe, hermanos, se fueron culpando a la iglesia, al pastor, a los líderes. Pero hay 2 cosas que podemos hacer: o tomar la decisión que tomó David, o seguir llorando y lamentándonos, victimizándonos. Con llorar y lamentarse no hará que cambie nada, hermanos. Dios, en algunos momentos de prueba y dificultad, Él me ha enseñado a depender totalmente de Él. Y eso es algo que todos nosotros debemos de tener muy presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nuestra dependencia no es por la gente que está a tu alrededor. Tu dependencia proviene de Dios. Él muchas veces me ha dicho: ok, hija, llora. Porque yo he pasado mis dificultades. Algunos de ustedes lo saben. Yo he pasado mis luchas y mis conflictos. Y he llorado. Y no les voy a negar que he tenido miedo, temores, angustias. Pero en todo este proceso, el Señor me ha ayudado a depender de Él. A depender de Él, solo de Él. El Salmo 23 me enseña que pasaremos ese valle de sombra y de muerte. Pero lo que Dios me está diciendo es que no me detenga en ese valle. ¿Sabe que nosotros, hermanos, somos tan nacos, como dice mi abuelita,
que muchas veces seguimos dándole cantaleta y estamos hablando del valle de sombra y de muerte que estamos viviendo, y estamos como los niños. ¡Ay, que me hicieron esto! ¡Ay, es que me dañaron mi corazón! ¡Ay, es que me hirieron! Estás en el valle y hablas tanto del valle cuando el Señor quiere que mires a la montaña donde está la bendición. Pero seguimos en el valle. ¿Qué hizo David en ese momento de aflicción? En el verso 6 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Hermanos, van a haber momentos que alguien va a querer matarte. Y está hablando el pastor hoy de que hubo otra vez otro ataque, hermanos, que murieron personas. Pero yo te estoy hablando de un ataque espiritual que tú vas a tener. Hay personas que van a querer matarte. Hay personas que van a querer destruir tu testimonio. Van a haber personas, hermanos, que con solo el hecho de que hablan de ti, hermanos, están ya tentando contra tu vida. Y déjame decirte que bíblicamente dice que el pecado más grande, hermano, es la murmuración. Es el que tú estés, hermanos, hablando de tu hermano y de tu hermana, poniéndola en el piso para tú sentirte bien. Ten cuidado. Tengamos cuidado. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, hermanos. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Cada quien tenía su conflicto. Cada quien, hermanos, tenía su dolor, su amargura. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Y algo que yo puedo notar, hermanos, es que son pocos los que se fortalecen en el Señor. Porque si realmente nosotros tuviéramos esa fortaleza, esta iglesia estuviera llena. Cuando nuestra alma está enferma, lo único que queremos es culpar a alguien en el lugar de fortalecernos. Y les aseguro que otros culpaban a David solo para destruir su testimonio. Ahí habían personas que andaban sudando calentura ajena, como decía mi abuelita. A veces, hermanos, hay personas que están en su proceso, hermanos, y vienen personas y se meten, hermanos, y empiezan a sudar calentura, como que si el problema es de ellos. Y puedo entenderlo en el mundo, pero los cristianos, hermanos, wow, eso lo puedo entender allá afuera, porque la gente no tiene temor de Dios. Pero aquí adentro, hermanos, siendo cristianos, para sentirnos bien, destruimos el testimonio de alguien. En este momento de dificultad que posiblemente estás viviendo, en este momento de angustia y aflicción, tienes que comprender algo muy importante que David seguramente también comprendió. Y es, hermanos, que nada cambiarás solamente con lamentarte. Nada cambiarás con vengarte de lo que te hicieron o te están haciendo. Nada. Jesús, hermano, Jesús fue llevado al Calvario y lo escupieron, le hicieron de todo, lo golpearon. ¿Y sabe lo que él hizo? Él respondió con su silencio. ¿Sabes por qué? Porque quien te defiende se llama Jesucristo. Cuando tú estés en tu proceso, guarda silencio, porque el enemigo te está escuchando y él está obteniendo armas poderosas para destruirte completamente. ¿Sabías tú eso?
Cuando tú oras en lo oculto, Él no puede discernir lo que tú estás hablando con Dios. Pero cuando tú empiezas a hablar de esa manera, el enemigo está teniendo, mira, puertas abiertas para destruirte. Y si tú tienes cerradas las puertas, van a haber grietas en donde Él va a poder entrar. Tenemos que tomar decisiones sabias, como David la tomó. Tenemos que fortalecernos en nuestro Dios. Nada ganas en buscar culpables de lo que has vivido o estás viviendo. Nada ganas con vengarte de alguien. ¿Tú crees que tu conciencia, tu espíritu estará bien con la venganza? ¿Tú crees que vas a vivir tranquilo? ¿Tú crees que vas a poder dormir tranquilo haciéndole daño? Es como cuando alguien mata a un familiar tuyo y tú lo metes a la cárcel y le dices: yo quiero la pena de muerte para esa persona. ¿Tú crees que eso va a devolver a tu ser querido? No, hermano. Mire, hay un testimonio muy grande de Gigi Ávila. Gigi Ávila, hermanos, tenía una hija maravillosa. Y ella, hermano, la mató su propio esposo. ¿Y sabe lo que hizo Gigi Ávila? Fue a la cárcel y perdonó a su yerno. Eso no cualquiera lo hace, hermano. ¿Hasta dónde está nuestro nivel espiritual? ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de poder enfrentar el conflicto? ¿Hasta dónde? Porque lo primero que viene a nuestra vida, hermanos, es angustia, miedos y falta de paz. Y la paz es una cualidad, hermanos, es una esencia que solamente le pertenece a Dios. Cuando tú estás, hermano, en un lugar con el Señor y estás en comunión con Él, lo primero que tú percibes cuando su presencia se derrama es su paz. David decía: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es un sinónimo del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios vive en ti, entonces se derrama ese ungüento, hermano, y dice: unge mi cabeza con aceite. Lo primero que debe de haber en nosotros es su presencia, porque su presencia nos va a hacer tomar buenas decisiones. La paz es una cualidad de Dios y que desea que nosotros la tengamos. El Señor, hermanos, nos dice que la paz que Él nos da no la da como el mundo la da. Paz es una palabra usada constantemente por el mundo, hermanos. Y andan las pancartas y andan: queremos paz, queremos paz, queremos paz. Pero cuando hay igualdad de género, reclaman y hacen desórdenes y hacen conflictos allá afuera, mueren personas y queremos paz. La paz es una palabra usada constantemente por el mundo. Y la mayor parte del mundo quiere paz, pero no la encuentra porque no buscan correctamente. Hermanos, en mi país, El Salvador, hubieron como 12 o 13 años de guerra. ¿Sí o no? Aquí tenemos un soldado que lo sabe muy bien. Amén. Y eso, hermano, esa guerra, ¿para qué sirvió? ¿Qué fue lo que logramos en nuestro país? ¿Sabe lo que logramos? Muerte, desintegración familiar. ¿Sabía usted eso? Niños huérfanos, familias separadas, pobreza, miseria, hambre, pestilencia. Hermanos, cuando yo iba para la universidad, hermanos, yo iba en la carretera, en el bus, y yo miraba las cabezas de las personas en las estacas.
a la orilla del camino. Antes yo no me, de tanta cosa que nosotros mirábamos. Cuando íbamos a cubrir una noticia, hermanos, y ver a muchos compañeros míos muertos de baja. Nuestro país, hermanos, luchó por algo que no tenía sentido. Nuestro país hasta el día de hoy no se ha podido levantar. ¿Y sabes por qué? Por el simple hecho de no tener y depender del Señor. Desde que el hombre pecó, la paz ha sido un estado de vida que el mundo no ha podido disfrutar plenamente. ¿Se ha fijado que hay personas que quieren buscar la paz en el alcohol, en una fiesta, en las drogas? Pero ahí no vas a encontrar paz. Ahí vas a encontrar un conflicto interno, una lucha personal. La paz, mis hermanos, tiene que ver con el estado interno de nosotros, nuestra condición. Tiene que ver con nuestro corazón. No culpes a otros, no te hagas la víctima. Algo tuvimos que ver para que nuestro matrimonio ya no funcionara. No culpes solamente a una persona. El conflicto es de dos, hermanos. Tú no puedes estar sola. Y tú sola. Tiene que haber otra persona ahí. Hay personas que no tienen paz porque no saben cómo manejar los conflictos que se nos presentan. Pero comprendamos esta mañana que necesitamos fortalecernos en Dios y en su palabra. Habacuc 3:17, hermanos, si lo tienen en la pantalla, me gustaría que lo pusieran. Dice que aunque la higuera no florezca, me encanta este pasaje. Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice? Con todo, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, a veces nosotros queremos tener la felicidad, queremos tener la paz, la tranquilidad con las cosas ficticias de este mundo. Déjenme decirle y darle una gran noticia: no lo va a tener. Puedes tener el mejor carro, puedes tener la mejor casa, pero si no tienes paz, de nada te sirven esas cosas. Cuando tú te emocionas y quieres comprar algo, la emoción es, ay, mis flores, y la emoción de las flores. Y a los 2 días, ay, mis flores. No puedo pagar el carro, no puedo pagar la casa, voy a devolverlo. ¿Sabes por qué? Porque andas buscando una paz, algo que te satisfaga, cuando el único que te puede satisfacer se llama Jesús. Jesús. Gloria a Dios. El profeta decía que aunque no haya nada, Señor, aunque todos se hayan ido, aunque no haya provisión, tú estás con nosotros. El profeta Habacuc nos enseña a depender de Dios. En Isaías 26, 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hay muchas personas que, hermanos, confían en el Señor. Amén. Sí, confiamos. Pero cuando viene el momento del conflicto, ¿confías en Él? Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová,
perpetuamente. ¿Sabes lo que significa perpetuamente? Significa confiar perdurablemente y para siempre, eternamente. Eso significa, hermanos. ¿Saben? O mejor dicho, ¿cuántos saben que la fortaleza viene cuando alejamos nuestros pensamientos del problema y meditamos en las promesas del Señor? Sí. Toda montaña muy alta se ve, hermanos, pequeña cuando estamos lejos de ella. Así, cuando más cerca estemos del problema, lo veremos aún más grande de lo que realmente es. Nosotros agrandamos los problemas. Y yo decía que los culpables es de dos. Amén. Y debemos de reconocer eso. Toda montaña muy alta se ve pequeña cuando estamos lejos de ella. Nos sentimos angustiados cuando pasamos todo el día meditando en el problema, en cómo haremos para enfrentarlo, en cómo haremos para resolverlos. Estamos metidos de cabeza en el problema y por eso Satanás hace que lo veamos como un gigante, nuestro conflicto. Cuando nuestros pensamientos están en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en las promesas de Dios, nos daremos cuenta que Dios es más grande que nuestro problema. Sí, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿por qué hacemos a nuestro Diosito tan chiquito? ¿Sabe? Cuando usted no confía en el Señor, ¿sabe lo que usted le está diciendo al Señor? Señor, tú no puedes resolver mis problemas. Señor, yo no confío en lo que tú quieres hacer conmigo, en mis situaciones. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero sabemos que en Él hay esperanza. La fortaleza viene cuando comprendemos que Dios siempre tiene el control, hermano. Quiera usted o no quiera, el Señor tiene el control. Tome la decisión que tome, el Señor tiene la decisión. Y también la última palabra. Oh, claro que sí. Él tiene la última palabra, porque Él defiende a sus hijos. Y el Señor defendió a su hijo David. Tenemos que estar confiados que pase lo que pase en nuestra vida, el Señor siempre está en el trono, porque Él es el rey, hermanos. Se lo quiero recordar, Él es el rey de su vida. Él tiene la última palabra, Él tiene el control. Todo sigue dependiendo de su voluntad, aunque nosotros hagamos lo contrario. Y la mayor fortaleza, hermano, radica en que Él, el que está en el trono, es nuestro Padre. Y nosotros, hermanos, podemos entrar libremente delante de su trono para encontrar socorro para nuestras dificultades. Y yo quiero que abran sus Biblias en Hebreos 4:16, si me lo puede poner. Hebreos 4:16. Mire lo que dice. Y yo quiero que usted agarre esa palabra para usted y para mí. Mire lo que dice. Acerquémonos pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué más dice? Para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Y hallar qué? Gracia para el oportuno socorro. ¿Sabía usted que la gracia está a punto de terminarse? Mire, ¿usted cree que todo lo que está aconteciendo, y el hermano Giovanni dijo algo, o el pastor dijo algo muy tremendo, y dijo de que la gente tiene que buscar o ver algo que está sucediendo allá afuera para venir a la iglesia? ¿Sí o no? Sí.
Cuando viene el conflicto personal a tu vida, ¿qué es lo primero que haces? Vienes corriendo aquí. Pero ¿por qué buscar a un Dios de emergencia cuando tú lo tienes 24/7? My God, Señor. ¿Por qué buscarlo? O buscarlo por medio de alguien. ¿Por qué? ¿Usted sabía que a veces nosotros actuamos como los católicos? Vamos donde el líder tal y le decimos: cuando tú puedes libremente venir aquí como David lo hizo y encontrar la respuesta. Que tenemos que estar confiados que pase lo que pase en nuestra vida, el Señor siempre está en el trono. Y la mayor fortaleza radica en que Él, el que está en el trono, es nuestro Padre y nosotros podemos entrar libremente. La fortaleza viene cuando reconocemos nuestra debilidad. Hermanos, 2 Corintios 12, ¿qué dice? 9 y 10, leámoslo. Póngalo en la pantalla. 9 y 10 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona el ¿qué? La debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y qué más dice? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces es cuando más fuerte soy. En esta carne no queremos reconocer nuestras debilidades. Hermana, ¿cómo está? Bien, bien. Y yo te voy a decir algo. Yo viví ese sentir hace muchos años atrás, cuando me decían: hermana pastora, bien hermana, aleluya, gloria a Cristo. Pero en la casa era un conflicto con mi esposo. Y el Señor me enseñó eso a mí. Yo tuve que reconocer que había un problema en mí. Y lo que menos nos gusta, hermano, es reconocer que nos equivocamos. Nos cuesta. Hermana, ¿falló aquí? No, usted falló. Nos cuesta reconocer. Nos cuesta. Pero tenemos que comprender que en el reino de Dios es lo contrario. Reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza de Dios. Y esto yo lo aprendí. Muchas veces te pueden apedrear, pero tú guardas silencio. Reconozcamos. ¿Qué dice Isaías 40, 29 y 31? Es lo último casi ya. Por lo cual dice 40, 20, ¿qué? Dije yo 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Y qué dice el 31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán sus alas como las águilas. Y después dice: correrán y no se cansarán, se fatigarán y no ¿qué? Y no se fatigarán. Amén.
El profeta decía: aunque no haya nada, Señor, aunque todo se haya ido, aunque no haya provisión, tú estás con nosotros. El profeta Habacuc nos enseña dependencia. Amén. Así es que, hermanos, la fortaleza viene cuando comprendemos que Dios siempre tiene el control. Y debemos de reconocer que Él es nuestro Dios. Amén. Así es que, hermanos, en esta mañana quiero decirles que dependamos del Señor. Y te voy a decir por qué. Porque quizás ahora no estás pasando un conflicto, pero va a venir. Porque, ¿sabía usted que hay muchos cristianos que por ojo no se meten con Dios? Porque ellos saben que cuando nos metemos con Dios, el ataque del enemigo es más fuerte. ¿Y sabe por qué el enemigo no los molesta? Porque sabe que los tiene él. Ay, almita, estás conmigo. Odia. Almita, odia. Envidia. Habla. Así nos tiene el enemigo muchas veces. Pero cuando tú estás metido con el Señor, ¿sabes lo que surge? Se te enfrenta el enemigo en la cara y te dice: te odio. Odio a tus hijos. Odio a tu esposo. Odio a tu iglesia. Así me lo dijeron en mi cara. Un demonio, hermanos, con unos ojos penetrantes. ¿Se imagina mi adrenalina en ese momento? Hermanos, agarrémonos del Señor. Amén. Y que nuestra fortaleza sea el Señor. Amén. Puestos de pie en esta hora. Creo y me animo a decir que el 99% de las personas que estamos aquí tenemos un conflicto. Me atrevo a decir.